todos estamos familiarizados con la electrónica. Para las personas que han atestiguado el avance de la tecnología en los últimos años, les resulta sorprendente cada innovación, pero para las generaciones más jóvenes, una tecnología que no esté basada en la electrónica simplemente nos llega a parecer que no es digna de nuestros tiempos modernos. Pero podemos preguntarnos, ¿cuántas de estas personas en realidad conocen la historia de este importantísimo progreso de la humanidad? ¿Cuántas de estas personas en realidad conocen cómo fue que descubrimos que la electricidad no era un continuo? Y en el futuro, ¿es que existe algo más allá de la electrónica? Aquí te lo contamos. La historia comienza con John Joseph Thomson mientras estudiaba los efectos eléctricos en los gases. El interés era estudiar a los dispositivos conocidos como tubos de rayos catódicos. La propiedad interesante de estos tubos era que al estar llenos de gas y al hacerles circular una corriente eléctrica comenzaban a aparecer ciertos efectos interesantes. En particular, Thomson propuso que estos efectos podían ser explicados si la electricidad, ampliamente conocida en aquel entonces, tenía una naturaleza corpuscular y efectivamente demostró que la corriente eléctrica estaba conformada y compuesta por objetos. Pero no solo eso, sino que determinó que la masa de estos objetos tendría que ser inferior a la de cualquier átomo conocido. El descubrimiento de la estructura de la electricidad representó uno de los grandes hitos de la ciencia a finales del siglo XIX. Y aunque Thomson no le puso un nombre a las partículas que constituyen los flujos eléctricos, desde aquel entonces se le conocen como electrones. A decir verdad, y previo a los trabajos de Thomson, se sospechaba ampliamente la existencia de estas partículas en la electroquímica. Pero como Thomson fue quien hizo el descubrimiento, fue él quien se llevó el Premio Nobel de Física en 1906. Una lección importante a todas las personas que se dedican a difundir hipótesis sin fundamento en Internet, y un recordatorio para todos de que es el experimento el que tiene la última palabra. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las áreas del conocimiento conocidas como electricidad y electrónica? ¿Acaso son lo mismo? Para indagar sobre qué es la electricidad y qué es la electrónica, piensa en los circuitos que alimentan las ciudades y suministran de energía a nuestro hogar. Estos circuitos tienen una diferencia fundamental con respecto a los sistemas que permiten el funcionamiento de nuestros dispositivos electrónicos. Mientras que la ciencia y la ingeniería de las corrientes eléctricas se encarga del estudio, el desarrollo y la aplicación de las corrientes eléctricas, la electrónica hace lo propio al incluir el hecho de que estas corrientes están formadas por partículas. En otras palabras, los descubrimientos de Thomson representan el pilar de la electrónica, iniciando así con la manipulación de las corrientes eléctricas al nivel de las partículas que las constituyen. Sin este conocimiento no podrían haberse desarrollado nuestros dispositivos electrónicos al carecer del entendimiento apropiado de sus principios de funcionamiento. Sintetizando, la electrónica es la rama de la física y especialización de la ingeniería que estudia y emplea sistemas basados en la conducción y control del flujo de las partículas portadoras de carga eléctrica. En la práctica, los sistemas eléctricos y electrónicos se complementan, pero es importante comprender que aunque todo sistema eléctrico puede entenderse como uno electrónico, la descripción continua de corrientes suele ser suficiente. Sin embargo, no todos los sistemas electrónicos pueden entenderse como un sistema eléctrico donde la naturaleza discreta de las corrientes es importante. Reflexionando detenidamente, podemos comprender cómo el entendimiento de un fenómeno como la electricidad dio camino a un mundo nuevo de aplicaciones tecnológicas. En retrospectiva nos podemos preguntar entonces,
El conocimiento de que los electrones poseen otras propiedades adicional a su carga eléctrica abrirá nuevos campos de aplicación tecnológica, por supuesto. La historia no termina con el desarrollo de la electrónica, comenzando por el hecho de que los electrones no son las únicas partículas poseedoras de carga eléctrica, aunque bueno, los cerebros positrónicos de la ciencia ficción inevitablemente terminarían aniquilándose al interactuar con la materia ordinaria. Incluso conocemos que las partículas pueden presentar propiedades ondulatorias, observadas por primera vez en experimentos de dispersión de electrones por el premio Nobel George Thomson, sí, hijo del descubridor del electrón J. J. Thomson. Los poderosos procesadores modernos de computadora, donde la miniaturización es importante, son llevados al límite donde la naturaleza ondulatoria de los electrones debe tomarse en cuenta. Podríamos pensar incluso que los aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones, con haces de protones en curso de colisión, no siempre se pueden describir como un continuo de carga eléctrica en circulación, aunque siempre dude en proponer el término protrónica, principalmente por la dificultad de pronunciarlo. Pero aún hay más, porque el electrón no posee únicamente carga eléctrica, sino que adicionalmente posee una propiedad conocida como spin. El desarrollo del conocimiento sobre la conducción y control del flujo de electrones basadas en el spin se perfilan para emerger como una nueva área de conocimiento conocida como la spintrónica. Los futuros desarrollos tecnológicos basados en los circuitos spintrónicos podrán utilizar tanto la carga del electrón como su spin para desarrollar todo tipo de aplicaciones tecnológicas, como propuestas concretas a los sistemas de cómputo cuántico. A final de cuentas, la electrónica no solo ha sido el pilar sobre el que se ha construido nuestra tecnología moderna, sino que la manipulación y el control de las corrientes seguirá siendo un pilar importantísimo en nuestra tecnología del futuro. Pero los dispositivos tecnológicos y el futuro no se materializarán solos, y solo queda preguntarte: ¿te quedarás esperando al futuro o ayudarás a materializarlo? La elección es tuya.